Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿cómo han pasado? Besitos, bendiciones a todos. Bueno, aquí otra vez retomando el camino correcto. Yo sé que había estado perdida durante un tiempo, pero espero poder seguir siendo de instrumento, de bendición de parte del Señor para todos ustedes. Así que bueno, hoy aquí nuevamente como que poniendo los ojos a lo que es correcto y otra vez retomando lo que es bueno delante de Dios, que es predicar su palabra, pues todo lo que ha sido de bendición para mí, pues compartirlo con ustedes. Ese es mi deseo y mi intención, pues con toda la humildad del mundo y siempre dándole la gloria y la honra al Padre Celestial que me permite hacer esto. Bueno, la palabra de hoy, vamos enseguida como que a comenzar a buscar, a entrar en materia. La vamos a conseguir en el libro de Efesios. Vamos a hablar un poquito sobre la armadura de Dios. Es una palabra que de pronto muchas veces había leído, pero yo no había comprendido en realidad. Yo pensé que era simplemente como que repetir, sí, yo me coloco el casco de la salvación, me pongo la coraza de justicia, ciño mis lomos a la verdad, ciño mis lomos a Cristo. Pero en realidad no es repetir lo que dice allí, así uno no se alista para la batalla, sino entendiendo lo que en realidad Dios quiere para nosotros, pues, o que nosotros nos pongamos en práctica para poder tener esa armadura. Así es que bueno, vamos a leer un poco. Vamos en el libro de Efesios, el capítulo 6, vamos a comenzar desde el versículo 8. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Más adelante dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Bueno, voy a buscar aquí unos apuntes que hice para poder entender un poco de esta parte que dice que nuestra lucha es contra espíritus malignos de los lugares celestiales. A ver, pero ¿cuáles son esos lugares celestiales? A veces nosotros pensamos que el infierno está allá en el fondo de la tierra o que los demonios están allá en el fondo de la tierra. Pero dice la palabra de Dios lo contrario, dice que habitan en lugares celestiales, y cuando hablamos de celestiales, pues enseguida relacionamos esa palabra pues con lo celeste, con el cielo, ¿cierto? Entonces, para los que saben y para los que no saben, resulta de que hay 3 niveles del cielo. Está el primer nivel, que es como la atmósfera, que es donde estamos nosotros pues metiditos, ¿cierto? Luego viene, después de la atmósfera, esas regiones celestiales. Y luego de esas regiones celestiales viene el tercer cielo, que es donde está la casa de nuestro Padre Celestial y nuestra futura casa en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores que están aquí, nosotros aquí abajito y Dios acá arriba, hacen oposición. Cuando nosotros nos disponemos a buscar de Dios, a leer su palabra, a hablar con el Padre, resulta de que ellos no nos dejan subir hasta donde está la casa del Padre. Y cuando el Padre suelta o ya tiene preparadas unas bendiciones para nosotros, resulta que ellos no dejan bajar. No es que ellos sean más fuertes que Dios, no, sino es que de nosotros depende, de nuestra fe, de nuestra constancia en la oración, depende de que esas oraciones suban y que esas bendiciones bajen. Hay una parte que yo le voy a dejar el versículo allí debajito en los comentarios de este video, que habla de Daniel. Resulta, dice la palabra de Daniel, que Dios escuchó sus oraciones desde el primer día. Él oró al Padre y dice la palabra que desde el primer día que Daniel oró, él escuchó sus oraciones. Pero ¿qué pasa? Dice
que el príncipe de Persia, que es una potestad y que está en los lugares celestes, impedía que esa bendición bajara hacia Daniel, pero que la constancia, ese insistir de Daniel en la oración fue lo que hizo que se derrumbara ese príncipe de Persia, que es una potestad, y esa oración pues bajara donde él. Entonces eso es lo que sucede con nosotros. Resulta de que cuando nosotros nos disponemos y oramos, nosotros debemos con nuestra fe empujar esas oraciones, con nuestra constancia, con nuestra guerra espiritual, empujar esas oraciones para que lleguen a los oídos de nuestro Padre Celestial. Y cuando el Padre Celestial ya escuchó esas oraciones, pues nosotros debemos jalonar con nuestras oraciones y con nuestra fe que esas bendiciones derriben a todas esas potestades y esas bendiciones que ya papá tiene para nosotros. Está lloviendo, que papá tiene para nosotros, pues que haya pues en nuestras vidas o lleguen a nuestras vidas. Entonces esa es la tarea. La tarea o el fin de esas regiones potestades es hacer oposición, es impedir, es ser obstáculo para que nuestras oraciones suban y para que nuestras bendiciones bajen. Pero dice la palabra de que nosotros no tenemos nuestra batalla contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales que en realidad son las que impiden muchas cosas en nuestra vida. Y dice la palabra que nosotros tenemos un revestimiento, que nosotros nos vamos a revestir de esa armadura de Dios. ¿Y cómo nos revestimos? Mira que dice que nosotros nos debemos poner un cinturón de la verdad. Como decía, yo no había entendido esta palabra antes, sino que yo pensé que no, me voy a poner el cinturón de la verdad, ya me lo abroché, me lo puse. No. Ponerse el cinturón de la verdad es aplicar verdad, es hablar verdad, o sea, y no ser mentirosos, es no decir cosas que uno sabe que no son ciertas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del cinturón? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros nos ponemos una falda o nos ponemos un pantalón que nos queda grande, resulta de que nosotros venimos y nos ponemos ese cinturón precisamente para que no se nos caigan los pantalones o no se nos caiga la falda. ¿Qué pasaría si se nos caen los pantalones cuando vamos caminando por ahí todas lindas o los hombres todos lindos y se nos caen los pantalones? Eso nos daría a nosotros pues una suma vergüenza porque vamos a quedar desnudos. Bueno, cuando nosotros decimos mentiras, nosotros también tenemos de pronto esa puerta abierta para que el enemigo nos deje en vergüenza a nosotros, porque muchas veces de pronto nos decimos, no, mira, le decimos a nuestros hijos o le enseñamos a los más pequeños, mira, no diga mentira, que eso no le gusta, papito Dios, pero luego volteamos nuestra cara y, ay, miércale, me tocó decir una mentira piadosa, esa tal mentira piadosa que no existe. Porque de pronto iba a quedar mal delante de la persona, no, aunque quedemos mal, toca decir la verdad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa verdad o aplicamos verdad o siempre hablamos verdad con nuestra boca, tenemos ese cinturón puesto. Tenemos ese cinturón que no nos va a dejar en vergüenza, que no nos va a dejar desnudo delante de nadie, porque el enemigo no va a tener como que una puertecita abierta para señalarte, mira, tú eres un mentiroso, una mentirosa, tal cosa, no. Sino que nosotros vamos a tener ese cinturón bien ceñido. ¿Por qué? Porque nuestra boca siempre habla verdad delante de las personas y delante de Dios, que conoce absolutamente todo lo nuestro. También dice la coraza, que nosotros nos colocamos una coraza de justicia. La coraza, cuando nosotros nos colocamos una coraza, imaginémonos de pronto esos tiempos de antes, esos soldados de guerra de antes que se ponían un casco, que se ponían una coraza, que tenían un escudo, que tenían una espada y todo esto. Nos ponemos una coraza. La coraza la tenemos aquí, en nuestro pecho, en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos justicia, pues nosotros sabemos que Dios también va a aplicar justicia en nosotros. Aun cuando nos convenga o no hacer justicia, nosotros debemos ser justos con las personas. Entonces, cuando nosotros estemos en una situación en la que requiramos justicia, pues Dios va a ver que nosotros somos justos con los demás y también va a hacer justicia con nuestras situaciones. Entonces, esa es como nuestra protección, ¿cierto? El ser justo, el aplicar justicia y defender justicia va a ser nuestra protección, porque el día que nosotros la necesitemos, Dios va a estar allí con nosotros también. Más adelante dice, pónganse como calzado
la paz que proviene de la buena noticia, al fin de estar completamente preparados. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es el Evangelio, la buena noticia es la palabra de Dios, la buena noticia es que vamos a tener una vida eterna al lado del Padre, adorándolo, amándolo, y vamos a estar cerca de todo aquello que fue destituido en el momento en que Adán y Eva pecaron, pues ya eso va a desaparecer y nuevamente vamos a estar con nuestro Creador, con nuestro Padre hermoso, bello, hermoso, que lindo, precioso nuestro Dios. Entonces, nuestro calzado es ese. Cuando nosotros nos ponemos un calzado, pues es para proteger nuestros pies, es para iniciar un andar, un caminar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros andamos en nuestra vida, debemos ponernos como calzado la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Y cómo nos ponemos o cómo colocamos ese calzado en nuestros pies? Que son los que soportan como que el peso de nuestro cuerpo y es el que recibe de pronto todo. Si no nos ponemos un calzado, pues sencillamente nos deterioramos nuestros pies, nos podemos cortar, en fin. Pero cuando nos ponemos la palabra de Dios como calzado, es ceñirnos a lo que Él dice, es cumplir su palabra, es leer su palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque dice la palabra que hay cosas que nosotros vemos como buenas que en realidad son malas y hay cosas que a lo mejor pues es lo contrario, que vemos como malo y en realidad son buenos. Entonces dice la palabra de Dios que no llamemos malo a lo bueno. Ni lo contrario. Entonces, cuando nos ceñimos o nos colocamos ese calzado, que es la palabra de Dios, sabemos que vamos en dirección correcta, o sea, que nosotros nos vamos a dejar guiar por lo que dice la palabra, que es el calzado nuestro calzado espiritual. Entonces, definitivamente debemos buscar en la palabra de Dios ese calzado para colocarnos, para saber qué es o qué camino debemos andar o cómo debemos actuar en este mundo. También habla más adelante, además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Mira que dice que levantemos el escudo. Cuando vemos en películas y todo eso, de pronto todas esas armaduras de los soldados de antes que tienen ese escudo, era precisamente para guardarnos como que viene la flecha, pum. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre manda dardos a nuestra mente. Siempre de pronto, por ejemplo, puede decir tú eres una ignorante, tú no sirves para nada, tú viniste a este mundo simplemente a estorbar, porque esas son las flechas que manda el enemigo. De pronto tú no puedes. ¿Quién dijo que tú vas a recuperar a tu hijo? ¿Quién dijo que tu matrimonio va a ser un matrimonio conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién dijo que Dios va a hacer eso? ¿Quién dijo que tú vas a poder tener bebés? ¿Quién dijo que tú vas a poder conseguir esa casa? ¿Quién dijo que tú vas a poder terminar tus estudios? Muchas cosas que el enemigo mete en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito de Dios y para quitarnos del medio, para nosotros no recibir esas bendiciones que el Padre tiene sobre nuestras vidas. Entonces, el escudo debe ser la fe. Cuando nosotros nos colocamos y decimos, no, yo creo en Dios. No es solamente decir, no, yo tengo fe de que Dios va a estar conmigo, no es creer. Dice la palabra que la fe es la certeza, o sea, de tener eso que tanto nosotros deseamos, conforme obviamente al propósito de Dios. Entonces, cuando tenemos ese escudo que es nuestra fe, aunque vengan esos dardos a decirte, tú no puedes, tú no eres capaz, ¿quién dijo que Dios te va a dar a eso? Nosotros con la fe lo que hacemos es decir, pues Dios sí lo va a dar, y comenzamos como que a desechar esas flechas y vete, porque en realidad tú no entras a mi mente y no entras a mi corazón, porque yo tengo el escudo de la fe y la fe en Cristo, la fe en Dios, de que Dios es el Dios de lo sobrenatural y el Dios de lo imposible. Yo sé que todas esas bendiciones van a llegar a mi vida. Entonces, ese es el escudo que nosotros debemos tener. Aparte de eso, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice, pónganse la salvación. Vamos a leer aquí en la Reina Valera, ese último dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eso es lo que acabamos de leer. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos colocamos ese yelmo, dice, pónganse la salvación como casco. O sea, nosotros debemos ponernos el casco aquí. Porque el enemigo siempre va a querer, meterte en la cabeza de que
muchas cosas que van en contra de lo que Dios manda o lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Entonces nosotros debemos colocarnos ese casco y tomar esa espada. Entonces cuando nos colocamos el casco de la salvación, ¿y cuál es el casco de la salvación? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que nosotros somos libres en Cristo Jesús para un día poder estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, colocarnos ese casco y saber que nosotros estamos protegidos con la sangre de Cristo. Colocarnos ese casco y saber que nuestros pecados, cuando el enemigo venga y te diga, ah, no, pero es que tú eras una ladrona, tú eras una adúltera, tú eras una persona mentirosa, tú esto, tú lo otro, cuando comiences a recordarte como que ese pasado, porque todos tenemos un pasado, todos cometemos errores, de pronto en la medida que vamos acercándonos a Dios queremos como que o dejamos de pronto esas cositas atrás, pero todos los días nos tenemos que renovar. El enemigo siempre va a querer recordarte como con tu pasado, como que tú eras esto, que tú qué vas a hablar si tú hacías esto, tú qué vas a hablar si tú te emborrachabas, tú qué vas a hablar si tú eras tal cosa. Entonces el enemigo siempre va a querer como que meterte y recordarte todo aquello que tú fuiste. Entonces nosotros nos tenemos que colocar ese casco. Entonces cuando nos colocamos ese casco de la salvación, sí, efectivamente, yo soy pecadora, pero Cristo me limpió con su sangre. Pero Cristo murió por mí en la cruz y Él me perdonó los pecados. Y dice la palabra que Él se llevó todos esos pecados al fondo del mar y de ahí no los saca nadie. Y de ahí no los retoma nadie. Entonces debemos colocarnos ese casco. Y la espada, dice la palabra, con la cual nosotros vamos a decir, bueno, listo, enemigo, ¿qué es lo que vienes a hacer acá? Yo definitivamente tengo una protección que es el casco, que es el yelmo, cierto, pero también tengo un arma con el cual yo puedo derrumbar al enemigo. ¿Y cuál es ese arma? ¿Cuál es ese arma? Es la palabra de Dios, dice. Y tomen la espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios. Cuando venga el enemigo a decirte, es que Dios no va a hacer eso, tú recuerdas, si Dios te dio una promesa, tú recuerdas, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque su palabra lo dice. Entonces, así como Jesús, cuando fue llevado al desierto, y el diablo le decía, tírate de ese edificio, o dile a las piedras que se conviertan en pan, o adórame, y Jesús le dijo, solamente a Dios, a Jehová Dios adoraré. Entonces, él siempre, ¿qué hacía? Contrarrestaba lo que el enemigo le mandaba o le decía con la palabra. Entonces, la palabra de Dios es nuestra espada. Cuando el enemigo venga a atacarte, tú sencillamente, ¡pum! No, que tú eres una pecadora. Cristo murió por mí en la cruz y Él me lavó mis pecados con su sangre preciosa. No, que Dios no te va a dar eso. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que mi Padre cumple porque Él no invalida su palabra, porque Él no es Dios de variación. Entonces, cada vez que vengan esos dardos a ti o que venga esa acusación de parte del enemigo, tú contrarréstala con esto. Pero obviamente, para poder tomar esta espada, no es coger y cogerlo a bibliazos, no, es leerla y pronunciarla con nuestra boca. Entonces, bueno, eso era lo que quería enseñarles en el día de hoy, que para mí ha sido de bendición, la he puesto en práctica y pues yo sé que Dios así también será de bendición para ustedes esta palabra. Y bueno, amando siempre ser un instrumento de parte del Señor y la gloria siempre y la honra es para Él. Y de mi parte, pues muchos besitos y muchos abrazos. Bye, nos vemos en otro video. Chao.